¿Cómo quitar remaches? Perforar el remache con un taladro. Utiliza un punzón para crear una hendidura en la cabeza del remache. Toma una clavija, un pivote o un punzón, y sosténlo contra la parte superior del remache. Utiliza el martillo para golpear el extremo del punzón y crear una pequeña abolladura en la cabeza del remache. Ten cuidado de no fallar el golpe sobre el punzón, ya que podrías golpearte la mano con el martillo. Algunos punzones cuentan con un resorte y perforan el remache por sí solos. Coloca una broca que encaje perfectamente en la hendidura. Busca una broca que encaje en la hendidura y sea lo suficientemente larga como para atravesar el remache. Debes ajustar el mandril de manera que la broca quede firme y segura. El extremo de la broca debe ser lo suficientemente delgado como para encajar perfectamente en la hendidura creada por el punzón y ésta pueda aferrarse. La broca debe ser del mismo tamaño que el remache o más pequeña. Por ejemplo, para un remache de medio centímetro, 1/4 de pulgada, debes utilizar una broca del mismo tamaño 5 milímetros. 3/16 de pulgada. Agrega un poco de lubricante en el extremo de la broca. Al perforar el remache, crearás mucha fricción y calor, para ayudar a que la broca atraviese el remache sin sobrecalentarse ni dañarse. Puedes agregar unas gotas de fluido de corte o lubricante al extremo. Utiliza los dedos para esparcir el lubricante por todo el extremo de la broca. Puedes conseguir lubricante de perforación en ferreterías o a través de Internet. Utiliza gafas de seguridad antes de comenzar a perforar. Los remaches están hechos de metal y a menudo se sujetan a superficies metálicas. Al perforar metal, puedes crear chispas o hacer que algunos fragmentos salgan disparados, lo que podría lastimarte los ojos. Antes de comenzar a perforar, debes colocarte un par de gafas de seguridad que te queden bien. Las gafas comunes no representan una protección adecuada. Asegúrate de utilizar gafas de seguridad que estén clasificadas para perforar o cortar metal. Coloca la broca contra la hendidura en el centro del remache. La broca debe encajar en la hendidura, pero tendrás que aplicar presión para mantener el extremo contra el remache. Ten cuidado de no aplicar demasiada presión, ya que podrías hacer que el taladro se deslice y la broca raye la superficie que sostiene el remache. Mantén una mano sobre el mango del taladro para aplicar presión y utiliza la otra para mantener el taladro en su lugar. Mantén una velocidad baja pero constante mientras perforas el remache. Para taladrar remaches metálicos, se necesita presión en lugar de velocidad. Enciende el taladro lentamente y mantén un ritmo constante mientras lo sostienes contra el remache. Y aplica una presión firme. Evita presionar con demasiada fuerza contra el remache, ya que la broca podría deslizarse o posiblemente doblarse. Introduce el remache con el taladro en la superficie. Continúa presionando y mantén una velocidad constante mientras perforas el remache. Con el tiempo, el remache atravesará el agujero. No dejes de perforar hasta que el remache se haya retirado por completo de la superficie. Moler el remache. Utiliza gafas de seguridad para protegerte los ojos. El metal molido puede hacer que salgan chispas y fragmentos de metal. Es muy importante que utilices un par de gafas de seguridad resistentes antes de empezar a cortar remaches metálicos. Asegúrate de que las gafas de seguridad estén clasificadas para trabajos en metales. Mantén la rueda de esmeril paralela a la superficie con el remache. Coloca la rueda sobre la cabeza del remache tan cerca del punto donde se conecta con la superficie
Mantén la rueda en una posición estable y fija para evitar rayar la superficie. Enciende la rueda de esmeril y colócala contra la cabeza del remache. Aumenta la velocidad de la rueda y muévela lentamente a una posición paralela a la superficie hasta que haga contacto con la cabeza del remache. Debes mover la rueda lentamente a medida que cortas el remache de metal hasta que retires la cabeza expuesta. Si sientes resistencia mientras te mueves, debes sostener la rueda en su lugar para permitir que termine de cortar el metal antes de continuar cortando el remache. Haz una pequeña abolladura en la parte superior del remache. Una vez que hayas retirado la mayor cantidad posible de la cabeza del remache, toma una clavija, un pivote o un punzón, y colócalo en el medio del remache. Utiliza el martillo para hacer una abolladura en el centro de manera que el taladro pueda aferrarse al metal y penetrarlo. Asegúrate de hacer una buena hendidura en el metal. Es probable que tengas que martillar el punzón varias veces para hacer una abolladura lo suficientemente profunda. Lubrica la broca y taladra un agujero en el remache. Toma una broca del tamaño de la hendidura hecha por el punzón para perforar un agujero piloto que guiará la broca más grande. Perfora la broca más pequeña hasta el final del remache. Debes perforar a una velocidad constante y mantener la presión contra la broca para perforar el remache. Puedes conseguir lubricante o fluido de corte en una ferretería local o a través de Internet. Cambia la broca por una del mismo tamaño que el remache y lubrícala. Una vez que hayas perforado un agujero piloto con la broca más pequeña, cámbiala por una del mismo tamaño que el remache. Esta broca será más gruesa que la que utilizaste para perforar el agujero piloto. Agrega unas gotas de lubricante al extremo de la broca. Asegúrate de que la broca esté bien instalada en el taladro para evitar que se desprenda mientras perforas el metal. Esparce el lubricante alrededor del extremo de la broca con los dedos para asegurar una cobertura uniforme. Coloca la broca en el agujero piloto y taladra el remache para sacarlo. Encaja el extremo de la broca en la hendidura y el agujero piloto que acabas de hacer. Este debe encajar perfectamente en el agujero. Aplica presión firmemente y taladra a un ritmo constante para perforar el remache y empujarlo hasta el final. Debes mantener una presión constante mientras perforas. Asegúrate de no presionar demasiado, ya que la broca podría deslizarse y rayar la superficie. Utilizar un martillo y un cincel. Coloca el extremo delgado del cincel debajo de la cabeza del remache. Toma un cincel y coloca el extremo afilado en el borde donde la cabeza del remache y la superficie se conectan para apalancarla un poco y ayudar a quitarla. Puedes mover el cincel un poco para encajarlo en su lugar. Golpea el cincel con un martillo para romper la cabeza del remache. Utiliza el martillo y golpea contra el extremo romo o ancho del cincel para rebajar la cabeza. Probablemente sean necesarios varios golpes para retirarla. Ten cuidado de que el martillo no se deslice y te golpee la mano. Coloca el cincel contra la parte superior del remache. Una vez que hayas quitado la cabeza del remache, puedes trabajar para perforar el remache a través de la superficie. Coloca el extremo delgado del cincel contra el remache y manténlo firmemente en su lugar. Puede resultarte útil hacer algunas abolladuras en el remache para ayudar a mantener el cincel en su lugar. Si el remache es pequeño, puedes utilizar un punzón para martillarlo a través de la superficie. Golpea el cincel hasta que el remache atraviese la superficie. Martilla el extremo grueso o romo del cincel con golpes firmes y controlados.
Continúa martillando el cincel hasta que el remache atraviese la superficie. No te apresures ni trates de martillar el remache rápidamente, ya que será mucho más probable que el martillo se resbale y te lastimes.